Muy buenos días, bienvenidos a Revivados por su palabra. Esta mañana, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, revisaremos lo que nos dice el libro de Esdras capítulo 3. En el libro de Esdras capítulo 3 nosotros vamos a encontrar dos eventos muy importantes de las personas que han regresado del exilio. El primero de ellos tiene que ver con la restauración del altar y el servicio del sacrificio continuo. En el santuario y en el templo, después del santuario, ahora en el templo, había un sacrificio que era el sacrificio continuo, es decir, un sacrificio que se hacía en la mañana y otro por la tarde. Continuamente tenía que quemarse la grasa de los animales, y estos sacrificios simbolizaban una obra perpetua de Dios en la intercesión del ser humano, del perdón de los pecados y de la salvación. Es decir, Dios no deja de amar, de salvar, de perdonar a sus hijos. Y eso es justamente de lo que se tratan estos dos servicios del continuo, ¿no? Entonces el altar es de lo primero que se restituye y la gente puede comprender que la obra de Dios es permanente, es constante, es perenne, no va a parar. Y así es como Dios quiere siempre hacernos entender acerca de su obra, que lo que Él hace, lo hace de una manera perpetua. Es decir, si Él ha de salvar para siempre a sus hijos, a los que se acercan, a los que le buscan, que es justamente lo que estamos mirando ahora. Es decir, los exiliados volvieron y la mayoría que vino con ese deseo de poder comprender un poco más acerca de Dios. Y en segunda instancia se empieza, después del segundo año de ellos haberse establecido en sus territorios, comienza a construirse el templo y a establecerse los cimientos de lo que va a ser el templo, ¿no? Entonces miren todo esto lo que sucedía, ¿no? Dice el verso 11, todos daban gracias a Dios y de una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Aquí nos está hablando una frase muy interesante que se repite en el libro de Salmos capítulo 136 más de 27 veces, o unas 27 veces, hablando del amor leal de Dios. En realidad aquí la palabra expresada para referirse a Dios es el Gesed de Dios, el amor leal, que va a expresar un sentido de compromiso incondicional con su pueblo. Este compromiso incondicional que Dios ha establecido con su pueblo es el amor leal de Dios. Dice su amor leal, su gesed permanecen para siempre, porque el amor de Dios se manifiesta en algo incondicional e inmerecido, a lo que nosotros le llamamos gracia. Es tan bonito comprender que mirar a Dios desde esta óptica, desde este punto de vista, es algo muy agradable, ¿no? Sin embargo, todos estaban muy contentos, pero dice el verso 12, dice: muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo. Interesante. Aquí vemos personas que están tristes. ¿Por qué? Porque habían pasado 50 años desde la destrucción del primer templo. Eso quiere decir que si había gente de 70 años, pues tranquilamente recordaban el primer templo, ¿no? Habían pasado 50 años desde la destrucción y 70 años desde la primera deportación a Babilonia. Entonces, muchos de estas personas que sí conocían, pues se pusieron muy tristes al mirar esta modesta construcción en relación a lo que Salomón había hecho, ¿no? Y es porque ellos estaban pensando en el edificio, no estaban pensando en la presencia de Dios, porque si hubieran estado conectados y hubieran entendido que la presencia de Dios era lo que importaba, pues los cimientos hubieran sido insignificantes, ¿no? Como seres humanos siempre valoramos las cosas, miramos lo material, no nos enfocamos en lo espiritual. Y es ahí donde el Espíritu tiene que trabajar en nuestra vida, para que nuestras preocupaciones estén en el lugar correcto. Y en el lugar correcto es con el Espíritu, con el Señor, no en las cosas materiales. Dios nos permite esta mañana reflexionar sobre estos temas, del sacrificio completo del Señor, continuo, y cómo Dios quiere que nuestra mente esté concentrada en Él. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque eres un Dios bueno y porque quieres hacer de nuestra vida algo más significativo, Dios, y que nos concentremos en las cosas realmente importantes de tu reino y no en este mundo material y pasajero. Oh Dios, y por otro lado te agradecemos el sacrificio continuo, Dios, permanente, lo que dura para siempre. Dios, es tu obra de la gracia, poderoso, Dios, para salvar a tus hijos y para perdonarnos. Y por eso te agradecemos y te pedimos que nos acompañes este día. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.